Bienvenidos, comenzamos Su Médico en Casa, nuestro encuentro diario con la salud para que hablemos de esas enfermedades de gran prevalencia o de mucha consulta en la población, otras no tanto. Estamos en directo de lunes a viernes en este horario, a las 6 y 5 de la tarde, para que ustedes puedan participar con sus preguntas en el 232-4604 y 018-051-5015. Este es el espacio de salud de Teleantioquia, nuestro espacio de información, servicio y orientación en temas de salud y bienestar. El tema del día es una enfermedad que cada vez va en aumento, pero tiene muchas expectativas de vida. Vamos a hablar del cáncer de tiroides. Un cáncer que, si bien no se puede prevenir, pues obviamente existen factores de riesgo, y es un cáncer que se cura el más del 90%, que es una cifra bastante representativa, un porcentaje bastante representativo si se diagnostica y trata a tiempo. Y sobre este tema, veamos lo siguiente. El cáncer de tiroides es un tumor maligno que crece en el interior de la glándula tiroides. Esta glándula tiene una forma similar a la de una mariposa y se localiza en el cuello sobre la tráquea. Su incidencia se está incrementando. Es el 9º tumor más prevalente en el mundo. Sus síntomas incluyen la aparición de una protuberancia en el cuello, dolor frecuente en este o en los oídos, dificultad para tragar, problemas para respirar con normalidad o sufrir asma constantemente, voz ronca y tos que no se relaciona con resfriados. Muchas personas no notan ningún síntoma y es el médico el que descubre el tumor en un análisis rutinario. En general, la mayoría de los cánceres de tiroides suelen tener una evolución benigna, ya que el diagnóstico suele ser temprano y un tratamiento adecuado suele tener una evolución benigna. Así es, una evolución benigna, que es la buena noticia, se cura en más del 90% de los casos. Según datos de la Asociación Americana contra el Cáncer, en el año 2017 se diagnosticaron alrededor de 56.870 nuevos casos de cáncer de tiroides. En mujeres 42.470 y en hombres 14.400, una cifra muy representativa. No es un cáncer que solamente le da a las mujeres, también le da a los hombres. La mayoría de las personas con este tipo de cáncer no tiene factores de riesgo, por lo cual no se puede prevenir. Pero hoy vamos a darles una información muy importante, así que los invito para que estén muy atentos al tema del día y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa, gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos en directo y no solamente pueden participar a través de líneas telefónicas, pueden interactuar también en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Tema del día, cáncer de tiroides de gran incidencia, pero también se cura el más del 90% de los casos cuando se diagnostica a tiempo. Está con nosotros el doctor Álvaro Sanabria Quiroga. Él es cirujano de cabeza y cuello, además es docente universitario en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Gracias por estar con nosotros, doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cada vez va un aumento este tipo de cáncer, doctor. ¿Qué incidencia tiene en la población y por qué se da tanto? Sí, el cáncer de tiroides viene aumentando progresivamente en las últimas décadas. Más en mujeres, como ya mencionaste, aunque en hombres también se presenta. Desafortunadamente no tiene factores de riesgo, no hay alguna razón que explique por qué se produce el cáncer. Lo que sabemos hoy de por qué ha aumentado se debe en la mayoría de las veces a un aumento en la detección. Quiere decir que se está buscando más por métodos de exámenes diagnósticos, durante los exámenes físicos en el control con el médico, entonces eso ha disparado un poco la cantidad de casos. Muy bien, doctor. ¿Existen factores de riesgo? ¿No hay factores de riesgo conocidos? En realidad son muy pocos los factores de riesgo conocidos. El más importante es la radiación que se produce en estos accidentes nucleares, en Fukushima o en Rusia. Eso a nosotros no nos toca, no toca para nada. No tenemos plantas nucleares. Es el más conocido y el más importante.
De ahí para adelante no hay un factor específico que explique. Tema del día hoy en Su Médico en Casa para quienes acaban de llegar a sus pantallas. Cáncer de tiroides se cura en más del 90% de los casos. Nuestra línea telefónica 232-4604 y 018-000-515015. Y a esta hora saludamos a la señora Miriam, que se encuentra en el municipio de Itagüí. Bienvenida y gracias por estar en Su Médico en Casa. Hola, buenas noches. Sí, señora, adelante con su pregunta. Gracias, no, yo no le quiero hacer preguntas. ¿Qué nos quiere contar? Hoy quiero darle las gracias al doctor Sanabria. Hace 15 días me operó. ¡Qué linda! Ya en marzo me había hecho la primera cirugía. Nos fue excelente, gracias a esas benditas manos de él. Hoy reclamé el resultado de la biopsia. Doctor, como le dije ese día, va a salir bien, nos fue muy bien. Y va a seguir muy bien. Y voy a seguir muy bien porque estoy en las mejores manos. Es un ángel doctor, que Dios nos pone a las personas que tuvimos este problema. Dios lo bendiga y lo proteja siempre. Y a usted ya, gracias por este programa. Ay, tan hermosa, gracias, qué palabras tan Muchas bonitas gracias. y tan alentadoras y sobre todo, pues es verdad, tiene toda la razón. De los mejores especialistas que tenemos acá, cirujano de cabeza y cuello, doctor, ¿cómo le parece el testimonio de su paciente? Y es que realmente, qué mejor testimonio que el de doña Miriam, para que las televidentes y los televidentes se den cuenta que realmente es un cáncer que se cura en un 90%, doctor. Sí, con cirugía a tiempo, la mayoría de las personas están libres de enfermedad en corto tiempo. Y es que lo hablábamos ahorita antes de iniciar el programa con el doctor, y es que cuando uno escucha la palabra cáncer, pues obviamente eso da pavor, da temor, doctor, pero en el caso del cáncer de tiroides, si se diagnostica a tiempo, obviamente se puede curar, pero ¿cuáles son esos síntomas o señales de alarma que pueden decirle a una persona que tiene este tipo de cáncer? Sí, el síntoma más importante es notarse un bulto en el cuello, básicamente en esta parte baja o ganglios en la parte lateral. Esos son los síntomas que sugieren que hay una enfermedad tumoral en el cuello en general y específicamente para la tiroides. Otros síntomas ya de dificultad para respirar, de cambios en la voz, ocurren muy tardíamente en la enfermedad. Como la ronquera. Cuando ya el tumor está muy avanzado. Pero en principio la forma fácil de detección es pararse frente al espejo y así como se hace en el examen de seno, se puede uno hacer el examen del cuello, que es mirarse el cuello y tomar un vaso de agua mientras se mira. Ahí usted ve desplazar y si ve alguna bolita normal, atípica, algo que no está como natural, esa es la manera de consultar. Doctor, pero esa clave es muy buena la que nos acaba de dar, y es precisamente tomar vaso de agua frente al espejo. O sea que ese síntoma, por decirlo de alguna manera, es muy evidente, o sea, salta a la vista. La mayoría de las veces cuando se detectan es porque un familiar, un amigo, el médico que la vio por la consulta de la presión, le vio la bolita. Y la tos también, como tos aunque podría Pero ya serían confundirse. casos muy avanzados. En general la tos al principio hay que descartar otros síntomas, generalmente reflujo. Por ejemplo, las personas asisten mucho porque sienten un taco en la garganta. El taco en la garganta sin bolita generalmente es reflujo. Muy bien. Con bolita habla de una enfermedad avanzada. A esta hora también saludamos a la señora Mariela, que se encuentra en el municipio de Bello. Bienvenida y la escuchamos. Doña Mariela. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Sí, vea, doctor, lo que pasa es que a mí hace ya por ahí 3 meses, me comenzó una piquiñita ahí a la entrada de la nariz. Y ya me he echado muchas cremas, me mandaron pastillas y he tomado pastillas y no se me quitó, y es como una piquiñita por dentro. Entonces, pues ya me dio la dermatóloga la orden pues para la biopsia, pero tengo pues como si eso sí podría ser de pronto un cáncer. Pero bueno, vamos a ver, doctor, ¿alguna pregunta para la señora Mariela? Sí, no creo que tenga que ver con la tiroides y generalmente esas Gracias, lesiones en la piel suelen ser inflamatorias, a menos que sangre, que sea alguna cosa como de riesgo, pero en principio si ya el dermatólogo la está cuidando, el resultado de la biopsia va a definir qué hay que hacer. Muy bien, y a esta hora también nos acompañará la señora Amparo, que se encuentra en San Cristóbal. Qué gusto que esté en Su Médico en Casa. Bienvenida, y cuál es su pregunta para él. Doña Amparo. Sí, señor. ¿La escuchamos? Sí, buenas tardes. Sí, señora.
Sí, soy Amparo Espina, de aquí de San Cristóbal. Claro. Y me mantengo muy preocupada porque hace cerca de 5 años me descubrieron este asunto, este problema de la tiroides. Sí. Pero no me han podido ni el ¿qué es? Endocrinólogo. Sí, mi amorcito lindo, me enredo para hablar esta palabra. Tan bonita. Ay, sí. Todos nos enredamos con algunas palabras, doña Amparo. Mami. Y gracias. Y entonces, esto me mantiene desesperada. De pronto, hace unos 20 días o el mes también me comuniqué que también hablaron del tema. Sí. Y me quedó de hablar el doctor de la universidad, del hospital universitario. Sí, sí, él está fuera del país, seguro por eso no le ha hablado. Ay, ¿Y por cuál es su favor. pregunta específicamente? A ver en qué la puede ayudar el doctor Sanabria. No, pues mi amorcito lindo, yo sé que necesito el especialista y que me dan muchas cosas y otras veces no siento nada, pero entonces esto a ver si tiene solución de ayudarme con esto o no, porque pues sinceramente me mantengo muy preocupada. Gracias, doña Amparo, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Doctor, ustedes están en la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Podrían tener algún servicio de orientación para la señora Amparo? En la unidad de endocrinología Sí. de la universidad, que queda dentro del Hospital Universitario de San Vicente, atienden y tienen unas consultas de información para pacientes con diabetes, con enfermedades endocrinas. Seguro que allá le ayudan a resolver el problema. Ya saben entonces. Bueno, y está con nosotros Marta en Santa Mónica. Bienvenida, estamos con línea abierta porque hoy nuestro consultorio de salud es de ustedes. Adelante y bienvenida. Muy buenas noches. Sí, señora. Sí, para hablar con el médico, Adelante. para preguntarle. Vamos a bajarle todo el volumen al televisor para mejorar la comunicación. Bueno, muy buenas noches. Doctor, para hacer una preguntita, yo hace más o menos 2 años estoy presentando un abultamiento en la garganta, pero voy al médico y me dice que estoy bien. Sí, entonces me tiene preocupada porque siempre es grandecita. Pero no le hace ningún tipo de exámenes, no le envía ningún tipo de exámenes. Pues me hicieron el examen hace como 1 año. Sí. De resto, solamente me miraron y ya. Bueno. Sí, la forma de determinar si Gracias. esa bolita pertenece o no a la tiroides o es otra cosa es a través de una ecografía de cuello, que es el examen ideal para determinar si hay nódulos o bolas dentro de la tiroides. Si el síntoma es persistente, considero que deberías hacerte una ecografía, que eso ayuda mucho en el diagnóstico. Vea, doctor, como lo quiere la gente, desde Neiva nos llama también la señora Amparo. Bienvenida, qué gusto que esté con nosotros en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta para el doctor Sanabria? Gracias, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. Muchas señora. gracias. Es que acabamos de llegar precisamente del médico y nos leyó el diagnóstico que a mi mamá le dieron sobre una biopsia que le tomaron de la tiroides, y donde dice cambios sugestivos de neoplasia de células foliculares oncocíticas. Sí. Entonces, ¿sí es necesario de enviarla o pedir cita para un oncólogo? Gracias por acompañarnos, señora Amparo, en la ciudad de Neiva, doctor. Esa es una muy buena pregunta porque en la clasificación de las biopsias hay unos resultados que son de alto riesgo y otras de bajo riesgo y unas de mediano riesgo. Cuando dice neoplasia, neoplasia no quiere decir cáncer. Cáncer es carcinoma. Neoplasia quiere decir nueva formación, o sea, una bolita nueva. El hecho de que diga células oncocíticas tampoco quiere decir que sea un cáncer. Ese término es un término médico que se relaciona con unas células de color rosado, que el primero que las encontró las describió como oncocíticas, pero no quiere decir que son tumorales, que son cáncer. Entonces, la gente se angustia mucho con el nombre neoplasia, Es verdad. oncocítica, pero en realidad eso corresponde a un nódulo que tiene un riesgo intermedio. ¿Qué quiere decir? Hay que hacerle los estudios, probablemente requiera de cirugía solamente de esa parte de la tiroides para resolver el diagnóstico. Ahora, cuando una persona es diagnosticada con cáncer de tiroides, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Y qué tan exitoso puede ser este tratamiento? Como lo decíamos al comienzo del programa, se cura en más del 90%. De eso hablaremos después de la siguiente pausa muy breve en Su Médico en Casa, 1 minuto. Y enseguida regresamos con ustedes.
Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día, cáncer de tiroides, que se cura en más del 90% de los casos. Y ese es el mensaje positivo que hoy queremos dejar con este programa. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. A propósito de este tipo de cáncer, hay varios tipos de cáncer de la glándula tiroides. Usted está en mayor riesgo si tiene entre 25 y 65 años. Es mujer, tiene antecedentes familiares de enfermedad tiroidea. Ha recibido radioterapia en la cabeza o el cuello. Detectar el cáncer cuando se encuentra en sus etapas iniciales usualmente permite la posibilidad de contar con más opciones de tratamiento. En algunos casos de la enfermedad en etapa inicial surgen signos y síntomas que pueden ser notados, pero esto no siempre es así. Debe consultar a un médico si nota un nódulo o una inflamación en el cuello. Los médicos utilizan un examen físico, pruebas para la tiroides, pruebas de imagen y una biopsia para diagnosticarlo. El tratamiento depende del tipo y de la diseminación del cáncer. Muchos pacientes reciben una combinación de tratamientos, incluyendo cirugía, yodo radioactivo, radioterapia, quimioterapia o terapia dirigida. La terapia dirigida usa sustancias que atacan las células del cáncer sin dañar las células normales. La mayoría de los cánceres de tiroides se pueden curar, especialmente si no se han propagado a partes distantes del cuerpo. ¿Esto qué significa, doctor Sanabria? Hablemos del tratamiento y por qué si no se extienden a partes distantes, ¿es que dicen? Sí, correcto. El tratamiento básico de la enfermedad es con cirugía y la extensión de la cirugía, o sea, si se tiene que sacar toda la glándula o solo la mitad, depende de varias condiciones entre las que está el tamaño, la edad del paciente, si hay ganglios. En general, tumores de menos de 4 centímetros hoy se pueden tratar únicamente sacando la mitad de la tiroides, con la ventaja que tiene de dejar una mitad que puede funcionar y eso evitaría que la gente tenga que tomar remedio el resto de su vida. En otros casos hay que quitarla toda. Una pequeña cantidad de personas necesitan recibir yodo, que es algo que ha cambiado en los últimos tiempos. Antes se le daba yodo a todo el mundo, hoy en día ya se sabe a quiénes se les tiene que dar porque les va a ofrecer una ventaja. Y el tratamiento de largo plazo, ¿qué significa? Tomar el remedio para reemplazar la función de la glándula. El cáncer se controla con unos exámenes periódicos de sangre, de ecografía, radiografías, y con eso es suficiente. Muy rara vez se necesitan exámenes más sofisticados, más complejos. Hay que hacerle seguimiento definitivamente. Adriana está con nosotros en Calasanz, muy breve con su pregunta que ya nos queda un minuto. Adriana, y bienvenida. Aló. Adelante. Yo estoy, pero no, porque no puedo escuchar al doctor. No se preocupe que ya la estamos escuchando, él la escucha y le da la respuesta. Adelante, Adriana. Buenas tardes. Mi nombre es Adriana y quiero preguntarle al doctor lo siguiente. Le baja todo el volumen al televisor, Adriana, por favor, para mejorar la comunicación. Nos queda un minutico. Perfecto. Doctor, yo fui diagnosticada con hipotiroidismo hace 3 años. Hace 3 años también me encontraron una pequeña bolita con una ecografía. Yo como no vivía aquí en Medellín, pues dejé ese asunto así, pero yo seguí tomando la medicina. Hace poco, en enero, me volví a tomar una ecografía y la glándula estaba disminuyendo en la parte de la derecha y seguía la misma bolita. En abril me hice otra y aparecieron 3 bolitas. Todas dicen que son quistes coloidales, sí, pero yo siento mucha molestia, sobre todo en la noche. Me rasca la garganta por dentro, es como si tuviera ahí una carraspera, una cosa. Hace 2 meses el médico internista decidió que suspendiera la medicina porque dice que me están estimulando la tiroides con una medicina que no debe haber sido, por cuanto era una depresión, no una hipotiroidismo. Adriana, vamos a hacer una cosa, no nos vaya a colgar su llamada, por favor, se nos acaba el tiempo, el doctor la va a atender por línea interna, quédese ahí si es tan amable, mientras nos despedimos, ya vamos a recibir su llamada para darle respuesta. Doctor, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Muchas gracias por la invitación. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.